Ella lo miró una última vez, con los ojos llenos de dolor y el estómago lleno de vida. Y susurró, te lo habría dado todo. Pero tú no me diste nada. A veces creemos que el éxito arreglará las partes de nosotros que tememos afrontar. Sebastián Mendoza construyó un imperio. Amasó millones y nunca miró atrás. Hasta la noche en que la volvió a ver. 3 años después de su brutal divorcio, entró al restaurante más exclusivo de la ciudad y vio a su exesposa embarazada sirviendo mesas. Lo que sucedió después, destrozó todo lo que creía saber sobre el poder, el arrepentimiento y el amor. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios. ¿Qué sería tú? ¿Qué harías si la persona que una vez rechazaste apareciera nuevamente? ¿Llevando en su vientre al hijo de otra persona? ¿Te quedarías? ¿O te marcharías de nuevo? Vamos a empezar. Estaba lloviendo el día que Isabela firmó los papeles del divorcio. No la lluvia suave y romántica que te hace querer bailar despacio en la cocina, sino la que se siente personal, fría, aguda como una aguja, como si el cielo la castigara por esperar demasiado. Ella estaba de pie en el vestíbulo de mármol del despacho de abogados. La tinta de su firma apenas seca, sus manos temblando no de tristeza, sino de algo más profundo. Humillación, agotamiento, el dolor de amar a alguien que te vio como un daño colateral. Te lo juro, dijo con la voz quebrada, nunca volverás a verme. Sebastián no se inmutó, su traje de $1000, su reloj de platino, la sonrisa petulante de su boca. Todo permaneció intacto ante su dolor. Perfecto, respondió él, sin siquiera mirarla, una mujer menos de la que preocuparme. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. De regreso a su imperio, a su lujo, a su soledad meticulosamente cuidada. Isabela se quedó congelada junto a las puertas giratorias, viendo al hombre que alguna vez creyó que era su futuro desaparecer como un fantasma bajo la lluvia. Ella no se lo había dicho. No se trata de las náuseas nocturnas. No se trataba del calendario que había consultado 3 veces. No se trataba de la posibilidad de que, a pesar de todo, la vida hubiera echado raíces en su interior. Porque ella sabía una cosa con certeza. Sebastián Mendoza no quería tener un hijo. Y ella, nunca se había sentido más sola en el mundo. Sin embargo, 3 años después, en el lugar menos esperado, ella volvería a estar frente a él, sosteniendo una botella de vino, y un secreto que lo destrozaría. Recordó el peso exacto de la pluma en su mano. El frío metal presionando sus dedos temblorosos. El momento en que firmó y cortó su último vínculo con él. En ese despacho de abogados reluciente como el mármol, Isabela sintió un dolor profundo bajo las costillas, como si le hubieran extraído el corazón con cuidado, pieza por pieza, hasta que no quedó más que un cascarón vacío de la mujer que una vez juró proteger. Durante 5 años, construyó su mundo en torno a Sebastián Mendoza, el hombre cuya ambición era más intensa que el sol. Que le prometía todo, pero no le daba nada más que su ausencia. Cambió su carrera de profesora de arte por sus veladas en el ático. Pintaba sonrisas en su soledad y decoraba salas de juntas con su risa. Siempre su complemento perfecto, hermoso, atento, invisible. Entonces llegó la noche en que pronunció su veredicto con una voz tan fría y definitiva como el mazo de un juez. Los niños son una distracción. Las emociones son una carga. Si no puedes entender eso, quizá no seas la mujer indicada para mí. Le entregó los papeles del divorcio como si fuera un regalo misericordioso. Sin dramatismo judicial, sin voces alzadas, solo una calma gélida y un conjunto de instrucciones previamente firmadas para desaparecer. En aquella tarde lluviosa, Isabela salió a la tormenta sin paraguas. Cada gota que le caía en la cara era como un juicio. Como si el cielo mismo condenara su esperanza. Se quedó de pie en la acera mientras los coches de lujo pasaban zumbando. Sin que sus faros la rozaran. En su mente, escuchó sus últimas palabras desdeñosas. Una mujer menos de la que preocuparse. La ciudad parecía cerrarse sobre ella. Los taxis vacilaban. Los peatones apartaban la mirada. Incluso el viento traía un susurro de traición. Se preguntó si, en algún lugar del elegante ático de Sebastián, se detuvo un instante, el tiempo justo para lamentar la brutalidad de su propia promesa imposible. Pero ya sabía la respuesta. El arrepentimiento era una debilidad que se negaba a albergar. Mientras regresaba con dificultad al pequeño estudio que apenas podía permitirse, los recuerdos la inundaron. Las mañanas de domingo en pijama de seda. Las risas con tostadas quemadas. Los dedos de él recorriendo la curva de su cabello. Esos momentos le habían parecido eternos. Ahora eran fragmentos de cristal que brillaban a sus pies. Cada fragmento un recordatorio de que a veces las personas que amamos se convierten en extraños en un susurro. Sin embargo, bajo los pedazos rotos, algo empezó a despertar. Una frágil y desafiante chispa de autoestima.
Comprendió que ningún acuerdo legal podía definir su valor. Era más que una firma, más que un adorno en su vida. Y el dolor en su pecho. El dolor que una vez solo significó pérdida. Despertó en ella el primer latido de la renovación. En las semanas siguientes, Isabela recuperó sus mañanas, volvió a pintar, no galerías llenas de expectativas grandiosas, sino pequeños lienzos que reflejaban atardeceres y sueños de infancia. Reencontró amigos que había abandonado. Redescubrió el sabor de un café sencillo en una cafetería abarrotada. Y al mirarse al espejo, no vio a la esposa que se desvanecía, sino a una mujer que aprendía a valerse por sí misma, más sabia, más fuerte, innegablemente viva. Pero mientras Isabela daba estos primeros pasos tentativos hacia la sanación, Sebastián Mendoza alcanzaba su máximo esplendor, cerrando contratos multimillonarios, apareciendo en portadas de revistas y adorado por la élite por su inquebrantable determinación. Se había convencido de que el éxito llenaría cada vacío que cargaba. Sin embargo, en el fondo, persistía una pregunta que se negaba a formular en voz alta. 3 años después, en una noche que pensó que sería su mayor celebración, Sebastián entraría en esa misma ciudad de lluvia y ambición, y vería en sus ojos una verdad que ya no podía ignorar. Sebastián Mendoza se encontraba de pie ante los ventanales de su ático de Manhattan, con un vaso de whisky de Malta en la mano, contemplando una ciudad que se doblegaba a su voluntad. 3 años antes, habría dicho que lo tenía todo. Un imperio hotelero valorado en $500 millones. Una flota de Bentleys negros. Una agenda llena de los nombres más poderosos del mundo. Cada trato que cerraba sonaba como una campana de victoria. El sonido de su teléfono. La chispa que le encendía el pecho. Sin embargo, esta noche, el brindis se apagó en sus labios. Dentro, la brillante gala bulía de aplausos. Un teletipo digital anunciaba su última adquisición. La cadena de lujo rival, cuyo dominio absoluto sobre los resorts costeros ahora sería suyo. Los flashes de las cámaras, sus colegas lo elogiaron. Pero Sebastián se sentía tan vacío como el eco de una catedral después del silencio del coro. Levantó su copa una vez más y forzó una sonrisa. A nuevas alturas, declaró con voz nítida. Saboreó el éxito. Cada gota pulida, refinada, embriagadora. Sin embargo, con él llegó un vacío familiar. Ese silencio que ningún elogio podía llenar. En su soledad, los elogios se convirtieron en papel tapiz, cubrían las paredes, pero nunca alegraban la habitación. Lo cierto era que la persecución le encantaba, pero una vez que la victoria era suya, solo le quedaba la dolorosa pregunta, ¿y ahora qué? Se apartó del horizonte, al otro lado de la sala. Las modelos revoloteaban como mariposas, compitiendo por su atención. Asintió brevemente, distante. Hacía tiempo que había descartado la ilusión de que el glamour era sinónimo de felicidad. Y entonces, a través del remolino de champán y de los smokines de diseño, la vio, Isabela. Su uniforme era irreconocible al principio. Una blusa blanca impecable. Una falda negra que se mecía con sus movimientos. Un delantal estirado sobre un vientre redondeado. Parecía deslizarse con profesionalidad y serenidad. Pero la tenue luz revelaba el cansancio que se dibujaba en sus ojos. Los mismos ojos que una vez brillaron con risa a su lado ahora transmitían una mezcla de gracia y un discreto desafío. Su corazón se aceleró, una grieta desconocida en su armadura. Por un instante, la gala se desdibujó. La música se apagó. Incluso el parloteo en la sala se convirtió en un murmullo distante. Solo la vio a ella. La esposa a la que rechazó. La mujer a la que destrozó. La vida que abandonó. Sintió algo crudo y repentino. Culpa. Tal vez. O arrepentimiento. Acumulándose en su pecho como una nube de tormenta. Levantó su whisky en un saludo tibio. Como para disculparse. ¿Cómo se atreve ella a permanecer allí? Sana y decidida, soportando la vida que él le negó. Los recuerdos lo inundaron. La calidez de sus besos en el café nocturno. Cómo tarareaba bananas en la habitación infantil que él nunca construyó. Sus lágrimas cuando se negó fríamente a planear un futuro con ella. Recordó el dolor en su voz. Suplicando por una familia. Se oyó a sí mismo. Con una voz más fría que un amanecer invernal. Un niño lo arruinaría todo. El triunfo había guiado cada uno de sus pasos. Pero ahora se preguntaba. El precio de ganar era su propia humanidad. Una brisa de la terraza al aire libre atenuó el calor sofocante del salón de baile. Bebió el último trago. El ardor en la garganta era más agudo que el dolor. Quiso apartar la mirada, convencerse de que este encuentro no era más que su imaginación. Pero un solo destello de su mirada se cruzó con la suya. Y ella se quedó paralizada, como atrapada entre un jadeo y una sonrisa que no se atrevía a soltar. Eran 2 islas atrapadas en la misma tormenta.
ella aferrada a la frágil esperanza de una vida renacida. Él aferrado a la frágil apariencia del éxito. Sin embargo, esa apariencia se quebró esta noche. Un camarero se acercó con una disculpa. Disculpe, señor Mendoza, tiene una llamada. Sebastián asintió, retomando el papel que había perfeccionado. Pero al levantar el teléfono, volvió a mirar a Isabela, que desaparecía entre la multitud de camareros. Una pregunta que ya no podía reprimir le oprimió el pecho. ¿Qué pasaría si persiguiera algo más profundo que el beneficio? ¿Algo que alguna vez creyó que no necesitaba? Y con ese pensamiento, se dirigió hacia la salida, hacia una verdad que esperaba justo más allá de las puertas. Estuviera listo o no, el aire nocturno le rozó las mejillas a Sebastián al subir al taxi. Alejándose del brillo de la gala, hacía preguntas que ya no podía ignorar. No había planeado perseguirla, no tenía un plan para lo que vendría después. Pero cada recuerdo de ella, cada eco de una mujer menos de la que preocuparse, ahora ardía como ácido en su mente. En casa, su asistente Carmen esperaba en el recibidor, con la tableta en la mano y una pregunta tácita en la mirada. Sebastián la condujo por la escalera de mármol, con cada paso hueco, en la intimidad de su estudio. Con las paredes forradas de trofeos y titulares enmarcados, cerró la puerta. Encuéntrame todo, dijo en voz baja. Quiero su vida, su mundo. Los dedos de Carmen recorrieron la pantalla. En cuestión de minutos, tenía el expediente. Isabela Morales, esposa de un profesor convertido en miembro de la alta sociedad. Ahora trabajaba como camarera en el Palazzo di Cristallo. 5 noches a la semana. Apartamento en Queens. 2 trabajos de limpieza a tiempo parcial los fines de semana. Y allí estaba, el nombre en su registro hospitalario. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Su contacto de emergencia? El suyo. Se hundió en su sillón de cuero. La traición que temía no era la de ella, sino la suya. Creyó haberse liberado al marcharse. Ahora comprendía que la había condenado a años de lucha. Sola. La noche siguiente, Sebastián entró de incógnito en el gran restaurante. Sin Bentley, sin Armani, solo un sencillo abrigo negro y el corazón palpitante. Eligió una mesa discreta al final de la sala VIP. Lo suficientemente lejos como para observar sin ser visto. Por la puerta de la cocina apareció su silueta. Isabela, con el delantal atado y el pelo recogido en esa sencilla coleta que una vez le pareció tan encantadora. La observó acunando una bandeja con copas de vino, arqueando la espalda por el peso del bebé que llevaba dentro. Pensó en la noche que esperó bajo la lluvia, aferrada a una prueba de embarazo que le daba miedo usar. Mientras colocaba las copas delante de una mesa, se detuvo para respirar. Él notó el leve temblor en sus manos. En ese instante, comprendió la batalla que libraba las 24 horas del día. Las náuseas que la asaltaban como una traición. La fatiga que se sentía como un dolor. El miedo a que la vida volviera a derrumbarse. Al girarse, sus miradas se cruzaron. Se quedó paralizada. Un destello de sorpresa. Humillación y una pregunta no formulada. ¿Por qué estás aquí? Antes de que pudiera hablar, un joven camarero le hizo señas al camarero de Sebastián. La mesa 4 necesita un Chateau Petrus añejo de 1998. Dijo Sebastián con una calma arisco. La observó disimular su sorpresa y asentir cortésmente. Cada paso que daba para ir a buscar la botella parecía una prueba de su valentía. Sin embargo, detrás de su compostura, vislumbró un dolor que había olvidado que existía. Las noches que lloraba sola. Los rechazos laborales que la dolían más que cualquier acuerdo de divorcio. Las visitas clandestinas a una clínica pública porque no podía pagar atención privada. Se levantó y la siguió a distancia. Ella desapareció por la puerta trasera de la cocina, quitándose el delantal con manos temblorosas. Allí, entre el ruido de las ollas y las órdenes a gritos, Sebastián la encontró acurrucada en un pequeño taburete. Una isla privada de agotamiento. Isabela, su voz la sobresaltó. Levantó la vista, con los ojos abiertos por el pánico y algo más. ¿Esperanza? Lo sé. Susurró. Ella se estremeció ante la confesión en su tono. Sé lo de Diego. Sus hombros se tensaron. No deberías. Levantó la mano. Leí los informes. Te traicionaron por segunda vez. Hace 8 meses. Descubriste que estaba casado. Intentaste proteger a este niño. Tu futuro. Y él te ofreció dinero para que lo dejaras atrás. Ella tragó saliva, con los labios temblorosos. No quería tu compasión. Ya no me da pena, dijo, acercándose. Estoy obsesionado. Las lágrimas le nublaron la vista. Me dejaste cuando más te necesitaba. Cuando la única vida que llevaba era la que rechazaste. Se arrodilló para mirarla a los ojos. Fui un cobarde. Estaba obsesionado con conquistar un mundo que no significa nada sin ti y este bebé. En aquella cocina silenciosa, su confesión quedó suspendida entre ellos. Cruda y frágil.
Ella le tomó la mano. Indecisa. ¿Por qué ahora? Cerró los ojos. Los recuerdos lo inundaron. Su risa. Sus lágrimas. Su fe inquebrantable a pesar de cada traición. Porque mi nombre es el único al que tuviste que llamar cuando temiste por tu vida. Ella lo miró fijamente, sintiendo el peso de esa verdad apoderándose de sus huesos. Un nombre no es solo una palabra en un formulario, es un salvavidas. Él había sido su salvavidas todos estos meses, incluso cuando no lo sabía. Un chef pidió un pedido. El hechizo se rompió, se levantó bruscamente, secándose los ojos. Se preguntarán, susurró. Él asintió. Déjalos, necesito arreglar esto, empezando ya. Cuando él se acercó para ayudarla a ponerse de pie, el ruido de las ollas y el zumbido de una cocina llena de gente se convirtieron en su telón de fondo. Un mundo aparte de sus pulidas salas de juntas y sus salones de mármol. Sebastián se detuvo frente a la puerta de la Piccola Italia, una modesta trattoria a 10 minutos del Palazzo di Cristallo, sin cuerda de terciopelo, sin aparcacoches uniformado, solo una linterna parpadeante y el tenue aroma a ajo flotando en el aire nocturno. Su corazón latía con fuerza con una mezcla de miedo y esperanza. Dos emociones que creía haber dejado atrás al abandonarla. Dentro, la cálida luz de las bombillas Edison revelaba mesas toscamente talladas y sillas desiguales. El silencio era un bálsamo comparado con el bullicio de la gala. Vio a Isabela en una mesa de la esquina, vestida con una sencilla blusa azul marino de maternidad y vaqueros. El delantal había desaparecido. El cansancio persistía, pero también su serena dignidad. Ella se puso de pie cuando él entró, agarrando un bolso de lona desgastado como si fuera un escudo. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación. En ese instante, vio al hombre que una vez amó, sin smoking, sin séquito, solo un hombre despojado por el arrepentimiento. Dio un paso adelante. Gracias por venir, dijo en voz baja. Ella lo midió, el pecho subiendo y bajando. Las pataditas del bebé resonando entre ellos. 4 minutos tarde, respondió, con un intento de humor vacilante. Ofreció una sonrisa tímida. Tráfico. Se sentaron. Un camarero les puso 2 vasos de agua con limón delante, sin vino. Sin pretensiones, cada sorbo era un voto de honestidad. Se hizo el silencio. Finalmente, Sebastián habló. Lo siento. Entrecerró los ojos. ¿Para qué? Por dejarte embarazada, sola, por creer que los negocios eran más importantes que nuestra vida juntos. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre. Esto es para ti. El alquiler de los próximos 6 meses. Pagado anónimamente. Se quedó sin aliento. No necesito tu caridad. Apretó la mandíbula. No es caridad, es responsabilidad. El camarero tomó nota. Ambos eligieron la pasta, sencilla, con tomate y albahaca, nada extravagante. Mientras esperaban, Sebastián repasó cada momento que se había perdido. La primera patada que sintió. Las lágrimas que contuvo cuando su segundo trabajo apenas le alcanzaba para la compra. Las noches en vela rezando para tener fuerzas. Isabela lo observó, desconcertada. ¿Apareces ahora, después de verme luchar? Su voz temblaba entre la acusación y la vulnerabilidad. Se inclinó hacia adelante, con una mirada feroz y convencida. He presenciado una lucha diferente. La de mi alma. Creí que podía comprar mi libertad para liberarme de la culpa. Me equivoqué. Estoy aquí porque por fin entiendo que el amor no es un trofeo que se exhibe. Es una promesa que se cumple. Un escalofrío la recorrió. En la penumbra, él recorrió la curva de su vientre con la mirada. Con una mezcla de reverencia y anhelo. ¿Puedo? Preguntó en voz baja. Ella asintió. Él le puso la mano en el vientre y juntos sintieron el aleteo de una nueva vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Es real, susurró. Es real. Su propia voz se quebró. Más real que cualquier contrato que haya firmado. Llegaron sus comidas. Platos de pasta humeantes. Iguales a todos los demás platos del restaurante, pero con un sabor a redención. Comieron despacio, con las palabras desbordándose entre bocado y bocado. Sus miedos sobre la maternidad. Su promesa de aprender a ser padre. La cruda confesión de que aún la amaba y que siempre la amaría. La tarde se alargó, entre risas por viejos recuerdos y lágrimas por los momentos perdidos. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban, no como trofeos de conquista, sino como humildes testigos de un amor renacido. Cuando el camarero retiró los platos, Sebastián se levantó. ¿Puedo acompañarlos a casa? Ella dudó, luego asintió, bajo la luz de la luna. Él le ofreció el brazo. Salieron al aire fresco, 2 corazones indecisos pero comprometidos con el camino que les aguardaba. Al doblar la esquina, la voz de Sebastián era un susurro que solo ella podía oír. Esta vez. No me voy a ningún lado. Isabela apretó su mano contra la de él. Y con ese roce, ambos supieron que lo más difícil había pasado.
El resto de su viaje juntos apenas comenzaba. La primera mañana que Sebastián despertó en la habitación de invitados del apartamento de Isabela. Miró fijamente el techo como si lo viera por primera vez. Habían desaparecido las sedas y el mármol de su ático, en su lugar. Un humilde techo encalado, salpicado de pequeñas grietas. Sin embargo, sintió una calidez que nunca había conocido en ninguna oficina. Se levantó en silencio y encontró a Isabela en la cocina, preparando con cuidado una bandeja de té y tostadas. La habitación del bebé, al lado, era un montón de muebles sin pintar y juguetes a medio armar. Su proyecto del fin de semana. Levantó la vista, con la sorpresa y el alivio mezclados en su rostro. No había traje de Armani. No había muros invisibles de secreto empresarial. Solo él, con vaqueros y un suéter suave, sonriendo como un hombre que por fin se atrevía a tener esperanza. Durante ese sencillo desayuno, hablaron de sus horarios, su próxima ecografía, la reunión de la junta directiva y su frágil pacto. Él prometió asistir a todas las citas médicas. Sin excepciones, ella prometió volver a confiar en él. Cita a cita. 2 días después, Sebastián se encontró en una clínica prenatal abarrotada, con el olor a desinfectante mezclándose con su ansiedad. La sala de espera bulía de madres en distintas etapas del embarazo. Apretó la mano de Isabela mientras se sentaban en sillas de plástico. Los minutos se hicieron eternos. Vio cómo su rostro se suavizaba al ver pasar a una niña pequeña corriendo. Riendo, por primera vez, sintió miedo. No miedo al fracaso laboral, sino miedo a decepcionarla. Cuando la enfermera finalmente los llamó, Sebastián se preparó, observó al doctor Ramírez con nuevos ojos. No era un profesional contratado, sino un ser humano que apoyaba el milagro de la vida. Observó cada detalle, el ligero temblor en las manos del médico, la empatía en su tono, y sintió gratitud de que Isabela recibiera una atención que, con arrogancia, una vez consideró inferior a la suya. De vuelta en casa, Sebastián se sentó en su escritorio y redactó un correo electrónico para su equipo ejecutivo. Trabajaré a distancia el resto del mes para apoyar a Isabela y a nuestro hijo. Dudó antes de pulsar, enviar, con el corazón latiendo con fuerza al pensar en las consecuencias para los accionistas. Pero, con un suspiro silencioso, hizo clic. En cuestión de horas se filtró la noticia. Mendoza se perderá reuniones importantes. Emergencia familiar. Los titulares se burlaban de su debilidad. Los tweets cuestionaban su liderazgo. Sintió la antigua oleada de pánico, fechas límite para acuerdos, impaciencia de los inversores, pero recordaba el destello de vida en el vientre de Isabela. Esa noche, los miembros de la junta llamaron. Sebastián respondió a la primera llamada desde la mesa del comedor, con una manta de bebé colgada del hombro. Los saludó. Disculpen que no haya podido asistir a su reunión. Estaba en la clínica. Su respuesta fue clínica. Se espera tu presencia. Sebastián cerró los ojos, con imágenes de su hijo recién nacido desfilando por su mente. Pensó en la promesa susurrada que hizo cuando ese pequeño puño se cerró por primera vez alrededor de su dedo. No te abandonaré. Se tranquilizó. Caballeros, me temo que las prioridades han cambiado. Seguiré trabajando, teletrabajando y con total dedicación. Pero mi primera responsabilidad es con mi familia. Si eso es un impedimento, que así sea. Silencio. Luego una sola voz. Entendido. Exhaló. Y el alivio y la determinación lo invadieron. Se acabó esconderse tras títulos. Se acabó equiparar el valor con los márgenes de ganancia. En los días siguientes, aprendió a lidiar con las llamadas a las 3 de la madrugada mientras Isabela amamantaba. A cantar canciones de cuna que antes consideraba sentimentales. A cambiar pañales guiado por tutoriales poco fiables de YouTube. Cada pequeño tropiezo le enseñó que la paternidad no era un papel que pudiera dominar en un retiro de fin de semana. Era un compromiso diario. Un acto de devoción. Una tarde, vio a su hijo Mateo balbucear y acercarse a su rostro. Los ojos del niño se clavaron en los suyos. Y Sebastián sintió una inmensa súplica. Esta pequeña vida dependía de su presencia. De su amor, de su inquebrantable decisión de quedarse. Esa noche, mientras yacía junto a Isabela, con la suave respiración del bebé entre ellos, susurró en la oscuridad. Estoy aquí. Yo elijo esto. Yo elijo a nosotros. Y por primera vez en su vida. Realmente lo decía en serio. El mundo de Sebastián se redujo a las estériles paredes blancas de la sala de partos y al ritmo frenético de la respiración de Isabela. Cada contracción le traía un momento de terror. Recuerdos de la noche en que se marchó. De las promesas que rompió. Sin embargo, a pesar de todo, se quedó, le apretó la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Susurrándole palabras tranquilizadoras que apenas podía creer en ese momento. Respira conmigo, amor.
La instó con voz ronca. Estamos aquí juntos. Las lágrimas corrían por su rostro. Dolor, miedo y esperanza se entrelazaban. En ese crisol de trabajo, él se despojó de toda fachada de invencibilidad. El director ejecutivo se desvaneció. El hombre que la amaba más que al dinero permaneció. A las 11:47 de la mañana, llegó el último empujón. El grito de Isabela rebotó en su pecho. Y antes de que pudiera prepararse, un nuevo llanto atravesó el aire. El gemido crudo y glorioso del primer aliento de su hijo. El tiempo se detuvo, el mundo exterior se detuvo. Sebastián sintió que su alma se abría. Un torrente de amor y asombro lo invadió. En ese instante, supo que nunca volvería a ser el mismo hombre que asociaba el éxito con la soledad. Cuando la enfermera le ofreció las tijeras, tembloroso, las tomó, con cuidado, cortó el cordón que había atado sus errores y el sufrimiento de ella al pasado. La enfermera colocó al bebé, ágil y fuerte, en sus brazos, se quedó mirando el pequeño rostro. Cabello oscuro enmarañado, ojos cerrados y labios temblorosos. Una oleada de emociones lo sacudió. Una alegría tan profunda que le nubló la vista. Y una culpa tan aguda que amenazó con consumirlo. Le dio un beso en la frente a Mateo y susurró: «Nunca te dejaré». Isabela se acercó, con lágrimas de alivio y asombro en los ojos. «Es perfecto», susurró. Juntos, formaron un círculo de tres. Una frágil nueva unidad nacida del dolor y la redención. En ese silencio, Sebastián sintió una claridad feroz. El poder no era nada sin alguien con quien compartirlo. La riqueza no significaba nada sin una familia que proteger. 6 meses transcurrieron en un torbellino de tomas a medianoche. Cambios de pañales y nanas desafinadas. Cada llanto que antes lo habría aterrorizado ahora solo despertaba ternura. Aprendió el lenguaje de los arrullos de los bebés y el ritmo de los pasos de los niños pequeños. Descubrió que estar presente, realmente presente, era el mayor logro de todos. Una tarde, en su modesta casa suburbana, Sebastián se sentó con las piernas cruzadas en el suelo mientras Mateo hojeaba un libro de cartón. Isabela observaba desde el sofá, con una cálida sonrisa que rivalizaba con cualquier galardón de gala. El teléfono sonó con un correo electrónico urgente. Un acuerdo en Londres pendiente de horas. Sebastián miró la pantalla, con sus viejos instintos a flor de piel, pero luego volvió a mirar a su hijo, que ahora levantaba un dedo regordete hacia él como si contara momentos preciosos. Cerró la laptop con cuidado. «Esto puede esperar», dijo con voz suave pero firme. «Estoy justo donde necesito estar». Isabela extendió la mano y él alzó a Mateo en brazos como si levantara el mundo mismo. El pequeño gorgoteó de alegría y Sebastián rió. Un sonido que no había oído de sí mismo en años. En aquella tarde cualquiera, encontró un propósito extraordinario. El hijo que nunca esperó se había convertido en su mayor fortuna. La mujer a la que una vez traicionó se había convertido en su compañera en el sentido más profundo. Mientras se acomodaban en un círculo de amor sobre la alfombra de la sala, Sebastián reflexionó sobre la experiencia de pasar de salas de juntas vacías a noches de insomnio. Alguna vez creyó que ganar significaba conquistar el mundo. Ahora sabía que la victoria más valiente era perseverar. Superar el miedo, el dolor y lo desconocido. Para construir algo más valioso que el oro, una familia. En los años venideros, su historia se haría eco de la verdad de que, a veces, el mayor triunfo no proviene de lo que tomamos, sino de lo que damos y de las vidas que elegimos mantener cerca.